La censura no es ninguna novedad. Ha existido siempre y gracias a ella se agudizan el ingenio, la inteligencia y el sentido del humor. La censura es una práctica que puede funcionar como un atributo del lector, quien interpreta para sí, o como un derecho del intérprete o una exigencia del transductor, quien interpreta para los demás, esto es, de un censor dotado de competencias propias y específicas por una sociedad política estatalmente articulada e ideológicamente definida. En consecuencia, la censura es la supresión objetiva de ideas y conceptos que los seres humanos se imponen entre sí, según el grado de poder, política y de saber sofística que detenten en sus relaciones sociales e históricas, y de acuerdo con un sistema normativo ideológicamente codificado. La práctica de la censura institucional se sitúa en el sector normativo del eje pragmático del espacio poético o estético, pero además de la censura normativa o institucional, esto es, la ejercida por entidades políticas, estatales o institucionales, del tipo que sea, cabe hablar de una censura autológica, que es la que el ser humano se impone a sí mismo, comúnmente llamada autocensura, y de una censura dialógica, que es la que el grupo, el gremio o cualquier sociedad gentilicia impone moralmente al individuo en ella integrado. Así pues, cabe hablar de tres tipos de censura, según la ejerza el individuo sobre sí mismo: censura autológica o autocensura; el grupo sobre el individuo, censura dialógica; y una institución política o académica cuya máxima expresión es el Estado en las sociedades políticas o la universidad en las sociedades académicas, sobre el individuo, censura normativa o canónica. La primera es una censura psicológica, la segunda es una censura gregaria y la tercera es una censura política. Ningún ser humano puede vivir al margen de estas tres formas de censura. Pongamos un ejemplo de censura normativa o institucional, el que afectó a la interdicción de la saga Fuga de J.B. de Gonzalo Torrente Ballester. El 12 de junio de 1972, en edición impresa, se presentó la novela a la censura para su examen. El resultado se tramita al día siguiente, 13 de junio, y reza de esta manera: de todos los disparates que el lector que suscribe ha leído en este mundo, este es el peor. Totalmente imposible de entender, la acción pasa en un pueblo imaginario, Castroforte del Baraya, donde hay lampreas, un cuerpo santo que apareció en el agua y una serie de locos que dicen muchos disparates, de cuando en cuando alguna cosa sexual, casi siempre tan disparatada como el resto, y alguna palabrota para seguir la actual corriente literaria. Este libro no merece ni la denegación ni la aprobación. La denegación no encontraría justificación y la aprobación sería demasiado honor para tanto cretinismo e insensatez. Se propone se aplique el silencio administrativo. En nuestro tiempo, no obstante, la censura ya no la ejerce la Inquisición, y acaso tampoco la Congregación para la Doctrina de la Fe, al menos más allá del gremio de sus fieles, sino los ideales imperativos de una posmodernidad políticamente correcta, que excluye de los cauces y medios de publicación todo aquello que no resulte compatible con sus ideologías gremiales y psicologismos personalistas. Hoy la censura no la ejerce el Estado directamente, sino que la ejercen los mismos ciudadanos contra sí mismos, astutamente promovidos e inducidos por las ideologías de la globalización, que utilizan los Estados como medios de transmisión. Hoy la censura la ejerce el vecino contra su vecino, el alumno contra el profesor y viceversa, la mujer contra el hombre y viceversa, el blanco contra el negro y viceversa, el pobre contra el pobre y viceversa, pues así de enfrentado está el ser humano contra sí mismo y contra su prójimo y semejante por acción, causa y efecto de las ideologías que la democracia globalista ha extendido imperativamente por toda su geografía política. Qui prodest? ¿A quién beneficia la desunión del ser humano sometido? La represión que, según circunstancias, sufre o ejerce la supuesta punta izquierda nunca ha sido ni más útil ni más sutil que la de la presunta derecha. ¿Para qué vamos a ocultarlo? ¿Acaso sería posible acogerse a la recomendación de un ilustrado como Feijóo ante la censura? ¿Y qué tengo yo de hacer a esto? Nada.
Dejaré a todo el mundo censurar como quisiere, mientras que yo escribo lo que se me representa más conveniente. Pero una actitud de este tipo no siempre es posible. En ocasiones la censura no se manifiesta como una crítica meramente logoterápica o correctora mediante la supresión de ideas o conceptos, sino que se impone como una crítica ontológica, es decir, como una destrucción física de obras, libros o incluso autores e intérpretes. La quema de libros y de autores, desde el asesinato de Hipatia hasta el de Bruno, pasando por las amenazas y fetuas homicidas contemporáneas, o incluso por la reescritura de originales como Las aventuras de Huckleberry Finn, 1884, de Mark Twain, para adaptarla a la corrección política de los actuales Estados Unidos, son muestras recurrentes del triunfo demoledor del irracionalismo del que son capaces los seres humanos cuando sus intereses son puras obsesiones o patologías. Cito: el último científico que trabajó en la biblioteca fue una matemática, astrónoma, física y jefe de la Escuela Neoplatónica de Filosofía. Un extraordinario conjunto de logros para cualquier individuo de cualquier época. Su nombre era Hipatia. Nació en el año 370 en Alejandría. Hipatia, en una época en la que las mujeres disponían de pocas opciones y eran tratadas como objetos en propiedad, se movió libremente y sin afectación por los dominios tradicionalmente masculinos. Todas las historias dicen que era una gran belleza. Tuvo muchos pretendientes, pero rechazó todas las proposiciones matrimoniales. La Alejandría de la época de Hipatia, bajo dominio romano desde hacía ya tiempo, era una ciudad que sufría graves tensiones. La esclavitud había agotado la vitalidad de la civilización clásica. La creciente Iglesia cristiana estaba consolidando su poder e intentando extirpar la influencia y la cultura paganas. Hipatia estaba sobre el epicentro de estas poderosas fuerzas sociales. Cirilo, el arzobispo de Alejandría, la despreciaba por la estrecha amistad que ella mantenía con el gobernador romano y porque era un símbolo de cultura y de ciencia que la primitiva Iglesia identificaba en gran parte con el paganismo. A pesar del grave riesgo personal que ello suponía, continuó enseñando y publicando hasta que en el año 415, cuando iba a trabajar, cayó en manos de una turba fanática de feligreses de Cirilo. La arrancaron del carruaje, rompieron sus vestidos y, armados con conchas marinas, la desollaron arrancándole la carne de los huesos. Sus restos fueron quemados, sus obras destruidas, su nombre olvidado. Cirilo fue proclamado santo. Fin de cita de Sagán. En suma, libertad genitiva es la libertad de que disponen autores, lectores e intérpretes a la hora de actuar y relacionarse entre sí y con las obras literarias. Libertad dativa sería la que esos mismos agentes literarios desarrollan para conseguir tales o cuales logros materiales. Por último, libertad ablativa será aquella que limita las libertades genitiva y dativa de los objetos y sujetos literarios, es decir, la libertad que contrarresta las acciones desde el punto de vista de su grado de posibilidad, conocimiento y volición, y los objetivos de los agentes y materiales de la literatura. La libertad ablativa no es solamente la libertad de los demás, tratando de actuar sobre la mía, lo que nos sitúa en el eje circular, humano, personal, social, del espacio antropológico, sino también el contexto en el que yo actúo con toda la codeterminación de fuerzas que operan en él, erosionando mi capacidad y mis posibilidades de acción, es decir, desde los referentes que se objetivan en el eje radial del espacio antropológico, la naturaleza y sus fuerzas físicas, las cuales sin duda ofrecen mayor o menor resistencia a las acciones de un sujeto operatorio humano. Sólo cuando se proyecta una acción, libertad dativa, de la que el sujeto se siente capaz, libertad genitiva, se podrá advertir con precisión las trabas que impiden ejercerla, libertad ablativa. Incluso cabe hablar de tales obstáculos, es decir, de la ablación de la libertad, como de un despliegue de dificultades objetivas que se objetivan precisamente por el hecho mismo de ejercer la libertad genitiva con fines prolépticos o intencionales, dativa. Es, pues, evidente que la libertad ablativa se manifiesta en el proceso de vencer o dominar las trabas y dificultades inherentes a todo ejercicio de libertad,
el cual, al brotar del sujeto y pretender fines objetivos, califico respectivamente de genitivo y de dativo. Si la libertad genitiva de un individuo nos impide hacer lo que las leyes nos permiten, es decir, amenaza nuestra propia libertad genitiva, podremos resistirla contando con la ayuda del Estado, el cual en este caso ejercerá para nosotros una libertad dativa y para el individuo que nos oprime una libertad ablativa. En consecuencia, en las sociedades civilizadas no cabe hablar propiamente de libertad al margen del Estado. Es obvio que el Estado libera dativamente al ser humano de las amenazas que serían inevitables en el estado de la naturaleza y que de forma simultánea le impone ablativamente unos límites que recortan y organizan sus formas de conducta, de tal forma que el resultado es un sistema de deberes y derechos objetivados en un ordenamiento jurídico. La literatura no puede existir sin libertad, lo que equivale a afirmar que la literatura no puede existir, al igual que tampoco el ser humano, al margen del Estado. Entre otras cosas porque su razón de ser, la razón de ser de la literatura, como su originalidad crítica, es también la de enfrentarse a los límites que el Estado impone a la libertad. En cierto modo, la verdadera libertad es aquella que ejercer los delincuentes. ¿Por qué? Pues porque la libertad solo tiene sentido si se usa contra alguien más fuerte. La libertad genitiva, sin libertad ablativa, no tiene ninguna finalidad, ni consecuencia, ni objetivo. La libertad genitiva es la libertad de los ingenuos, de los ascéticos, de los incautos, de los inútiles realmente, de los inocentes e inofensivos, de los obedientes. En definitiva, la libertad genitiva es la libertad de quienes no saben usar la libertad y de quienes de hecho no la tienen, porque no saben contra quién usarla. Por eso la libertad solo tiene sentido cuando se usa contra alguien más fuerte, es decir, cuando se ejerce contra una inesquivable ablación de la propia libertad. Y se arriesga, incluso, la vida misma. Lo demás no es ejercer la libertad, lo demás es obedecer.